a otra orilla del lago, mientras él despedía a la multitud. Despedida la gente, subió al monte a solas a orar. Al anochecer estaba allí solo. La barca estaba ya en medio del mar, azotada por las ondas, por el viento, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, de madrugada, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Al verlo andar sobre el mar, los discípulos se turbaron y asustados gritaron: fantasma. Muy bien, vamos a detenernos un poco, hermanos, sobre esta pequeña reflexión bíblica, ya que muchas veces, hermanos, nosotros nos turbamos, ¿verdad? Nosotros nos asustamos. En esta ocasión Jesús manda a sus discípulos al arca para que vayan delante de él, ¿verdad? Pero algo aconteció, que el mar estaba muy agitado, el mar estaba lleno de tormento, el mar era algo terrible, hermanos, era una situación muy terrible, o sea, estaba agitado. Me imagino yo que los discípulos se sintieron muy tristes, muy asustados, hermanos, y a pesar pues que ellos andaban con el Maestro, con el Señor, se sintieron asustados, hermanos. Y dice que cuando lo vieron caminar sobre las aguas se turbaron aún más. Entonces ahora vamos a poner un ejemplo en nuestra vida, hermanos. Quizás en nuestro país. Nosotros estamos en este país, en El Salvador, un país pequeño, un país que está sufriendo tantos problemas, está sufriendo tantas dificultades, hermanos. Quizás podemos llegar a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, Dios se ha ido de nosotros, pero no es así, hermanos. Dios está con nosotros y quiere, hermanos, que nosotros le busquemos, quiere que nosotros sigamos, hermanos, adelante. Dios nos está mandando, hermanos, para que vayamos delante de Él, hermanos, predicando, hablando de su palabra, que le aceptemos en nuestro corazón. Pero la maldad, hermanos, en nuestro país y en todo el mundo es demasiada. Hay tantos problemas, hay tantas dificultades, hay tanta delincuencia, hermanos, pero no por eso Dios se ha olvidado de nosotros. Dios sigue con nosotros, hermanos. Y aún, hermanos, si nosotros le aceptamos, Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. No importa que nosotros hayamos tenido muchos pecados. Dice el profeta Isaías: venid a cuenta, dice el Jehová, dice, si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Jesús nos está llamando, hermanos, a ir a Él, a buscarle a Él, seguir buscándole a Dios, seguir buscándole a Él, hermanos. Porque dice la Escritura: en ningún otro hay salvación, sino que solo en Jesús, en nuestro Dios, hermanos. Solo en Él tenemos salvación y mediante Él tenemos el perdón por nuestros pecados. Y dice, la lectura continúa, hermanos. Dice: pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no temáis. Entonces respondió Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro descendió de la barca, anduvo sobre el agua en dirección a Jesús. Pero cuando Pedro vio el viento fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. ¿Qué debemos de hacer nosotros como hijos de Dios? Vemos que nuestro país quizás está metido en grandes problemas, hermanos. Pero en vez de hundirnos, hermanos, en vez de estar quizás quejándonos que Dios no existe, porque eso es lo que el mundo dice, hermanos, que Dios no existe, que en Dios, que si Dios existiera no habría tanta maldad. Pero nosotros debemos de aprender, hermanos, que Dios sí existe, que nosotros nos alejamos de Dios y que por la maldad de nosotros mismos nuestra tierra está padeciendo las consecuencias, hermanos. Pero nosotros, aun si le buscamos a Dios, tenemos ese perdón, tenemos esa restauración, porque en Dios todo es recuperable, hermano. En Dios todo lo perdido vuelve a ser hecho nuevo, hermano. Dios siempre tiene esa esperanza, esa verdadera esperanza, porque el mundo nos da esperanza falsa, el mundo nos da esperanza que son vanidad. Pero en Dios tenemos una esperanza fiel, una esperanza verdadera, que Él ha dicho que estaría con nosotros y va a estar con nosotros, hermano. Pero quizás nosotros nos olvidamos de Jehová, nos olvidamos que Dios existe y quizás vivimos echándole la culpa a Dios de nuestra
de nuestro estado, hermano, pero no hagamos eso. Vengamos a Dios y entreguémosle nuestra vida, entreguémosle nuestro corazón, que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios va con nosotros, no habrá diablo, hermano, que nos detenga, no habrá tropiezo que nos detenga. Vamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, vamos con Dios, el Creador del universo, aquel, hermano, Dios que ha estado siempre con su pueblo, Dios que no nos deja de su mano, Dios que siempre está como nuestra torre fuerte. Ya dijo el rey David: castillo mío, dice el rey David, y esperanza mía. Nuestro Dios es nuestro castillo, nuestra esperanza, que va delante de nosotros como fuerte gigante, hermano. Si nuestro país se está hundiendo, clamemos todos, hermano, para que nuestro país salga adelante, para que nuestro país sea restaurado, para que nuestro país vuelva, hermanos, a nacer y vuelva tomado de la mano de Dios, vuelva tomado de la mano de aquel que nos ha dado la vida, de aquel que vino a morir por cada uno de nosotros. No pensemos, hermanos, que todo está acabado. No pensemos, hermanos, que ya nos hundimos. No pensemos que Jesucristo, aquel que anduvo por toda Samaria, aquel que anduvo por Israel, aquel que vino a hacer nueva todas las cosas, está con nosotros y nos quiere restaurar y nos quiere ayudar y quiere ir delante de nosotros, hermanos, peleando nuestra batalla. Pero Jesús, nuestro Dios, no puede hacernos obedecerle a la fuerza, hermano. Tenemos que aceptarle en nuestro corazón con voluntad. Tenemos que recibirle con alegría, hermano. Tenemos que hacerlo de corazón. Tenemos que hacerlo no a la fuerza, hermano. No peleando, no porque me obligan, no. Tenemos que hacerlo porque necesitamos de Dios, necesitamos que Él venga hacia nosotros, hermano. Dice, la lectura continúa: al instante Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Le dijo al apóstol Pedro cuando se estaba hundiendo. Ahora, hermanos, no perdamos la fe a que en nuestro país podemos salir adelante, que nuestro país puede ser